¿Qué es la sincronicidad? Hace algunos años, cuando comenzaba mi canal, ofrecí una respuesta a esta pregunta que ahora revisito en una reedición más fluida y compacta que les presento a continuación. En la primera parte de este video ofrezco una explicación breve para quienes quieran una definición rápida del concepto de sincronicidad. Luego profundizo en el tema a partir del intercambio entre Carl Gustav Jung y el físico premio Nobel Wolfgang Pauli. Comencemos. Antes de entrar de lleno en el tema, permítanme un minuto para mencionarles que todos los años imparto 2 cursos basados en la psicología analítica. Un seminario de psicología y alquimia que este año comenzaremos en su segunda versión en abril y un taller sobre el viaje del héroe que tengo planeado en su ya sexta versión para agosto. Tanto el seminario como el taller han tenido buenas evaluaciones de los participantes, por lo que si les interesa la psicología analítica, les invito a que revisen abajo en la descripción de este video los enlaces para más información. Ahora sí, vayamos a lo que nos trajo por aquí. Y primero digamos que existen las coincidencias, que existe el azar. Por ejemplo, uno toma el teléfono para llamar al padre o a la madre y justo en ese momento tiene una llamada de alguno de ellos. Si bien eso resulta llamativo, es un suceso probable. Está dentro de lo esperable en tanto que padres e hijos tienden a tener una comunicación regular. Menos probable resulta, por ejemplo, si yo voy en una ciudad extraña, en un país distinto, pensando en un amigo que no he visto en 20 años y al doblar la esquina o en un café me encuentro con ese amigo. Ambas situaciones son posibles, pero la segunda es mucho menos probable, ¿no? Es a ese último tipo de fenómenos cuando las probabilidades parecen ser muy remotas y cuando la experiencia parece que nos estuviera hablando, que estuviera refiriéndose a un estado psicológico, a un estado emocional o a alguna situación que estamos viviendo, es al que Jung denominó en principio como sincronicidad. Entonces, en una primera aproximación, podríamos decir que la sincronicidad es un fenómeno en el cual una experiencia psicológica coocurre con un evento físico en el mundo externo y que estos dos eventos comparten un significado común. Es importante entender que estos dos sucesos, el interno y el externo, no se vinculan causalmente. El pensamiento no genera un efecto en el mundo exterior. El principio de la causalidad requiere de espacio, tiempo y de que haya una cierta materialidad entre una causa y un efecto. Ninguna de estas condiciones ocurre aquí, en tanto que estos fenómenos se dan simultáneamente y no hay ningún intercambio de energía detectable con los instrumentos hasta ahora en nuestra disposición. Hay un famoso ejemplo que Jung da cuando habla respecto a la sincronicidad. Voy a mencionarlo brevemente, pero lo pueden encontrar en varios lugares con más detalle. Jung reporta que en una sesión de psicoterapia, una paciente le comentaba un sueño que había tenido con un escarabajo. Mientras le contaba el sueño, sintieron un golpeteo en la ventana. Jung abrió la ventana y entró volando un escarabajo que él agarró y le mostró a la paciente. Esto fue relevante para esta mujer, quien mantenía una excesiva racionalidad que interfería con los contenidos del inconsciente. Al ver este fenómeno, la mujer empezó a aceptar la posibilidad de que aspectos de su psique, aunque irracionales, podían beneficiarle.
Este es un sueño famoso, pero seguramente si nos ponemos a pensar, todos hemos tenido experiencias de este tipo o sabemos de personas que reportan experiencias de coincidencias significativas. En la primera versión de este video he recibido ya un sinnúmero de reportes de personas que me cuentan sus experiencias de sincronicidad. Si ustedes tienen alguna que quieran compartir, por favor la dejan en los comentarios. Entonces, para terminar esta introducción que puede ser suficiente para algunos de ustedes, reconozcamos que el azar existe, que las coincidencias existen, pero también que hay otros fenómenos que son demasiado poco probables y que muestran un significado relevante para la vida de las personas. A estos fenómenos Jung se refiere como sincronicidades. Esto no es un fenómeno causal, no es que un estado mental o un estado externo cause al otro, no. Son fenómenos que coocurren, hacen referencia a un principio de la naturaleza distinto al de la causalidad, el principio de la sincronicidad. Me permito recomendarle a usted que cuando tenga este tipo de experiencia, las considere como una oportunidad para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Qué está pasando con usted? ¿A qué apunta esa sincronicidad? Mire alrededor, contemple o analice sus circunstancias, observe a las otras personas en su entorno a fin de intentar identificar qué se está activando en el inconsciente, qué empieza a aparecer en estas sincronicidades. Para las personas que les interesa conocer un poco más la evolución de las ideas que Jung desarrolló junto a Pauli, les invito a que me acompañen unos minutos más. Hasta el comienzo del siglo XX existía o predominaba una visión de la realidad como tridimensional. Pero luego, a partir de algunas formulaciones matemáticas y de que Einstein incorporó la variable tiempo en su modelo, ahora entendemos que la realidad es de 4 dimensiones. También hay otros modelos teóricos que plantean que la realidad está compuesta de múltiples dimensiones y que nosotros como seres humanos podemos percibir solamente 4, por el momento por lo menos. Por otra parte, los físicos cuánticos en el siglo pasado empezaron a notar que hay ciertos fenómenos subatómicos que no siguen la lógica de la física mecánica o de la física tradicional. Uno de estos fenómenos es el entrelazamiento cuántico, que se los explico brevemente a continuación. La teoría de la física cuántica plantea que una partícula subatómica, como un electrón o un fotón, se encuentra simultáneamente en dos estados y que es en la medida que observamos la partícula que esa partícula adopta uno de los dos posibles estados. Por lo tanto, si yo miro la partícula en una ocasión, puedo encontrarla en este estado, y si la miro en otra ocasión, puedo encontrarla en este otro estado. Además, se plantea que cuando dos partículas interactúan, estas partículas quedan entrelazadas. Y cuando yo interactúo con esta partícula y la afecto, la otra también automáticamente e instantáneamente también se ve afectada a pesar de la distancia. Esto desafía la lógica convencional en el cual vemos que la acción y la reacción se da de objetos que están en un contacto próximo, cercano, que hay un intercambio de energía para lo cual se requiere una cierta proximidad. Y también desafía la teoría de Einstein en tanto que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y lo que se plantea teóricamente en la teoría cuántica es que esta
interacción entre estas dos partículas que están entrelazadas se da de forma inmediata. Si digamos que esta está aquí en la Tierra y esta otra se encuentra en un planeta a 100 años luz, la interacción en estas partículas se daría de forma instantánea, independiente de cuán lejos se encuentren. Esta teoría entonces ha sido sometida a una investigación experimental usando un modelo conocido como el test de Belt, en el cual una partícula se divide en dos. Al dividirse en dos, estas partículas quedan entrelazadas y tienen un comportamiento complementario o opuesto. Cuando yo veo esta partícula y la encuentro en este estado, la otra aparece en este estado. Sabemos, claro, que ambas partículas se encuentran en los dos estados simultáneamente. Y es cuando observamos en qué estado está esta y encontramos que se encuentra en este estado, es que sabemos y se verifica experimentalmente que la otra instantáneamente aparece en este estado. Y cuando observamos esta, se ha encontrado que inmediatamente también esta aparece en el estado opuesto. Y esto ocurre independientemente de la distancia. Este experimento ha sido realizado en múltiples ocasiones y se ha encontrado que esta acción es inmediata, que estas partículas se quedan entrelazadas a pesar de cuán distantes se encuentren. Esto desafía entonces una explicación causal de estos fenómenos y nos obliga a pensar la naturaleza de otra forma. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? La ciencia es un logro maravilloso que nos ha permitido avanzar. Es una herramienta que debemos cuidar y seguir desarrollando, pero no es infalible. Tampoco con el conocimiento científico actual debemos descalificar fenómenos que no encajan con nuestro modo presente de entender el mundo, ni arrogarnos la creencia de que el universo corresponde a la imagen que somos capaces de modelar con los instrumentos o con los recursos de análisis que disponemos en este momento. En tanto que la reflexión sobre el universo externo e interno sea sistemática, colectiva, honesta y sea revisada a la luz de la experiencia concreta, creo que es valioso reconocer, por ejemplo, las profundas ideas que Jung y Pauli plantean en este sentido. Inicialmente, Jung presentó sus ideas sobre la sincronicidad en algunos seminarios y luego en la introducción del libro del I Ching, el libro de las mutaciones chino, traducido por su amigo el sinólogo Richard Wilhelm. También se refiere brevemente a la sincronicidad en el libro de El secreto de la flor de oro. Pauli buscó a Jung para solicitarle psicoterapia. Jung lo refirió a uno de sus discípulos, pero ahí comenzó su comunicación y colaboración. Juntos empezaron a desarrollar esta idea de que hay eventos que pueden estar relativamente distantes en el tiempo y vinculados acausalmente. Jung reconoció que había fenómenos sincronísticos que no ocurrían simultáneamente. En estos no se daba el criterio de simultaneidad al que hacíamos referencia anteriormente. Un ejemplo de esto son los sueños premonitorios, es decir, sueños que muestran un evento futuro. Y aunque aquí no hay simultaneidad, este tipo de fenómenos también podría ser explicado por el mismo principio de funcionamiento de la naturaleza. De hecho, a Pauli le parecía que era mejor no hablar de sincronicidad, sino de correspondencia de significado, quitándole el énfasis a la idea de que los fenómenos tienen que ocurrir en un mismo momento. Lo que ocurriría en los fenómenos de sincronicidad simultáneos es que nosotros tenemos la fortuna de poder reconocerlos. El principio empieza a ampliarse.
a tal punto que Jung plantea que podría ayudar a explicar el antiguo problema de la relación entre la mente y el cuerpo, o de la conciencia y el cerebro. Es decir, la relación mente-cuerpo podría ser explicada como un fenómeno sincronístico. Entre paréntesis, tengo otro video sobre psique y materia que complementa muy bien a este y que les comparto abajo en la descripción. Avanzando en su entendimiento de estos fenómenos, lo que Pauli y Jung plantearon es que a la base de la sincronicidad hay un dinamismo arquetípico. Hay un ordenamiento a priori que se manifiesta en distintos planos. Y este ordenamiento a priori es el arquetipo. Esta es una formulación del arquetipo distinta a la original de Jung, siendo en esta hipótesis muy importantes los aportes de Pauli. Entonces, lo que habría sería un dinamismo de organización que actúa de forma no causal, que da origen a fenómenos físicos y psíquicos. Esta conexión, que solo en ciertos momentos nosotros percibimos conscientemente, es a lo que Jung y Pauli le llaman sincronicidad. Es un poco difícil hablar de estas cosas porque son abstractas, son poco convencionales y además uno con frecuencia se tropieza con el lenguaje que está construido con base a la experiencia material de la realidad cotidiana. Hay que tener imaginación y apoyarse de símbolos para adentrarse en este tipo de dimensiones. Juguemos un poco con la imaginación y usemos algunos conceptos que pueden ayudarnos a entender quizás un poco mejor esta idea de la sincronicidad. Pensemos, como plantean algunas teorías científicas, que hay un momento en el origen a partir del cual todo el universo aparece. En este momento de creación y en el tiempo que transcurre desde ese momento, tenemos una serie de dinamismos que van organizando la materia, la energía. Estos dinamismos organizan luego la vida, a los animales, al ser humano, y encuentran también una forma de organizar nuestra conciencia, nuestras ideas, nuestra experiencia psicológica. A algunos de estos principios de organización es que Jung le llamó arquetipos. Estos dinamismos de organización no actuarían de forma causal, sino que de forma sincronística, y nos permitirían explicar un ámbito de la realidad que no es posible explicar con los recursos intelectuales y con los principios explicativos tradicionales. Esto es un poco el ejercicio, un intento mío, un modesto y limitado intento para tratar de explicar estas complejas ideas que plantearon Jung y Pauli. Ante la complejidad de esta tarea les pido un poco de benevolencia porque en realidad son temas difíciles de explicar y lo exponen a uno también a mucha crítica desde los ámbitos de la psicología más convencional, desde algunos de mis colegas también y desde la ciencia. Para ir terminando, me parece importante mencionar también que si bien estas experiencias de sincronicidad pueden generar una sensación mágica, especial, espiritual o luminosa, como diría Jung, no pocas veces también generan malestar, inconformidad y desazón. No necesariamente son experiencias agradables, ojo con eso. Les reitero sí también que cuando uno se percata de una sincronicidad, es una buena práctica atender a estos sucesos y ver si es posible, de una forma reflexiva y crítica, tomarlos como hipótesis para tratar de entender lo que nos está pasando en este momento, en ese momento. Hay que cuidar de no ver estos eventos como augurios de algo que va a ocurrir. Lo que interesa es utilizar esta información como oportunidades para reflexionar, para pensar respecto a nuestras relaciones, a nuestra vida, a nuestro pasado y hacia dónde queremos ir. Si les gustó este video, les agradezco que le den un me gusta. Les invito que comenten aquí abajo y a que compartan este video u otros de mi canal para así llegar a más personas que puedan interesarse o beneficiarse de las ideas que aquí comparto.
Si a ustedes les interesa la psicología analítica, les invito que se suscriban y que le den un clic a la campanita para recibir noticias cuando publico nuevos videos. Eso es todo por ahora y nos vemos pronto.